La puerta Ahí no estamos acá. Sí. tiene que tener mucha estructura, pero sí. Tengo entendido que sí, porque lo vamos a repartir para el tema Hola, buenos días. para las cátedras, porque va a entrar dentro de la cátedra. Todo lo que pasamos, ¿no es cierto? La semana pasada está en la plataforma, así que ustedes pueden acceder. Está la clase completa que vamos a terminar hoy. Si alguien no está dentro de las temáticas de los seminarios, no está en un grupo o un tema, me avisa también, porque de la semana pasada ya partió el plazo para la certificación bibliográfica, así que estamos. A ver, si resumimos un poco lo que vimos la vez pasada, ya vimos antes en relación al programa de la asignatura, partimos definiendo acuicultura y creo que quedamos en la producción de las principales especies que están destinadas para el cultivo, manejo controlado por parte del hombre. Entonces, y creo que estábamos acá, habíamos señalado la salmonicultura como como una familia de especies establecida principalmente por el salmón del Atlántico, el salmón del Pacífico, la trucha arcoíris, que son entonces este grupo de especies hidrobiológicas introducidas en nuestro país, son los que dan inicio a la actividad salmonícola, o sea, ahora cultivo de salmónido en nuestro país. Entonces, bien, habíamos dado algunas características a recordar un poco con respecto a la anatomía y la fisiología de las especies peces. Cuando nosotros iniciamos una actividad de manejo del ciclo de vida, que nosotros dijimos que vamos a hacer como acuicultor, entonces lo primero que tenemos que tener claro son las características fisiológicas, anatómicas, de comportamiento de la especie en cultivo. Entonces, definamos algunas características que son propias de la familia de los salmónidos. ¿Eran carnívoras, no aguas frías? Ya, bien, ya habíamos definido algunas entonces. Eran especies carnívoras, ya altamente voraces, ¿no? Por lo tanto, y se alimentan de otras especies hidrobiológicas. Bien, son carnívoros por excelencia. Una característica habíamos dicho. Eran muy resistentes al frío. O sea, a ver, son especies de agua fría. ¿Ya? Son especies de agua fría. Eso habíamos señalado también. ¿Ya? Son resistentes. Ellos en Noruega soportan temperaturas bajo cero. ¿Ya? Eso limita una condición fisiológica básica que es la que nos interesa dentro de la actividad de cultivo, que es su crecimiento, ¿ya? Pero sobreviven, ¿ya? Se mantienen. ¿No soportan la saturación de oxígeno? Ya requieren condiciones, ¿no es cierto?, de oxigenación adecuada. ¿Ya? Vamos a verificar de que toda especie en cultivo tiene parámetros físicos, químicos y biológicos que los caracterizan. Entonces, si nos vamos a el medio acuático, ¿ya? Con sus características o propiedades físicas, con sus propiedades químicas y con sus propiedades biológicas, ¿no es cierto? Entonces vamos a definir que obviamente este entorno va a afectar a la especie en cultivo. Y tal como su compañera señalaba, ¿cierto?, los peces ya tienen la particularidad de tomar el oxígeno del medio ambiente acuático. ¿Ya? Ellos respiran a través de branquias, ¿cierto?
¿cierto? ¿Ya? O la condición fisiológica, y ¿cierto? Ese oxígeno que se encuentra en el medio acuático, ¿ya? Va a tener una prioridad, obviamente, pero también está limitado en el medio ambiente, no es una gran, ¿cierto? Extensión o difusión de oxígeno que tiene el medio acuático. Entonces, por lo tanto, la especie ya lo vamos a ver después de las características propias de ellos, que están dentro de 8 a 10 miligramos de oxígeno por litro de agua. Esos son los requerimientos como promedio que ellos necesitan. Entonces, el oxígeno dentro de estas categorías, ¿a cuál de las propiedades corresponde del medio acuático? Química, ¿no es cierto? El oxígeno vendría a ser una propiedad química. Bien. ¿Qué otra propiedad, ¿cierto?, química podríamos asociarla y que tendríamos que tener ojo y precaución para entregarla en forma adecuada a la especie en cultivo? Ah, el agua. El agua es el medio, ¿no es cierto?, que circunda esta especie. Pero esa agua tiene propiedades físico, química y biológica. Entonces ahora estamos desglosando cada una de ellas. ¿Ya? ¿Ah? Entonces, estábamos diciendo de que químico es el oxígeno. ¿Es de Bien. aguas saladas? Ahora, bien, agua salada o agua dulce, ¿no es cierto? Como a posterior vamos a ver, ¿ya? Que son los requerimientos de esta familia de especies, ¿ya? Igual tienen propiedades físicos, químicos, biológicos. ¿Ya? Entonces, este es un contexto global. El agua tiene estas características, ¿no es cierto?, que nosotros debemos reconocer y debemos definir para ver si el sitio que vamos a elegir para efectuar el control, ¿no es cierto?, el manejo controlado de la especie en cultivo es el apto, ¿ya? Es el área apta para la acuicultura, ¿ya? Todo esto me define el AAA. Área apta para la acuicultura, y yo como controlador, como acuicultor, debo definir, ¿ya? Y esa área apta para la acuicultura se basa, ¿no es cierto?, en estas propiedades físico-químicas biológicas. Entonces, químicos estamos bien, eso es el oxígeno. A ver, ¿alguna otra propiedad química o alguna propiedad física que es fundamental? Que acabamos de señalar, la dijeron ustedes que son peces de aguas frías. Entonces, ¿qué parámetro físico define esa propiedad? La temperatura. La temperatura es la propiedad física más importante, ¿ya?, que está definiendo, ¿no es cierto?, si sitúo o no sitúo, si cultivo o no cultivo. Entonces, esta familia de especies, como vamos a ver las otras posteriores también, en el área apta para la acuicultura. Entonces, físico, temperatura, ¿ya? ¿Qué otra cosa sería física? ¿Qué otro parámetro sería químico y biológico? A ver, tenemos un biológico. Ya, justamente, o sea, la especie que nosotros vamos a cultivar, independiente de cuál sea la familia, ¿ya?, va a tener un entorno biológico. Va a haber otras especies nativas propias de nuestras aguas, ¿cierto?, y que en esencia pueden competir, pueden afectarla, ya pueden provocarle estrés, etc. Entonces, acá estamos hablando de otras especies. Por ejemplo, podríamos agotar ya de que los lobos marinos son especies, ¿no es cierto?, que afectan y les provocan un alto estrés a la familia de los salmónidos. Por lo tanto, yo como acuicultor voy a tener que entregar todas las medidas de manejo que proteja a esta familia de la acción de estos, entonces, otros organismos. Y no significa que voy a salir a dispararles, porque también estoy atentando, ¿ya?, estoy atentando contra una fauna propia. Todas las especies que se encuentran en el medio ambiente acuático tienen una función, forman parte de la cadena alimenticia. Entonces, si empezamos a predar sobre un eslabón, vamos a
provocar desequilibrio y al final, por tratar de eliminar ya una condición, estamos desfavoreciendo muchas naciones. ¿Ya? Entonces, en esencia hay que tener ojo cuando uno efectúa un manejo, una acción por parte del acuicultor. Bien. Sí, vamos a continuar, ¿no es cierto?, dando características de la especie. ¿Qué otra característica importante dijimos? Ustedes recién hablaron de dos ciclos. La familia de los salmónidos se encuentra ya habilitada para sobrevivir en dos estadios hidrobiológicos, uno dulce acuícola y uno marino. ¿Y cómo se denomina ese tipo de especies? ¿Ya? ¿Cómo se denominan a las especies? Entonces, otra característica de los salmónidos sería que es una especie anádroma. ¿Ya? Se reproduce, se cría, ¿no es cierto? Ya los primeros estadios juveniles los realiza en medio dulce acuícola para posteriormente su desarrollo, engorda, crecimiento, ya lo desarrolla en agua de mar. Entonces, anádromo es la especie, ¿no es cierto? Y es una característica que también distingue a los salmónidos. Tiene dos estadios, entonces, de condiciones hidrobiológicas. Y obviamente, como manejador, voy a tener que definir cuándo pasar de un estado a otro. ¿Ya? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Entonces, ahí hay signos, ¿no es cierto? Hay comportamiento, etc. Bien, ¿qué otra característica podemos señalar a este individuo, que es también muy propio y que también condiciona las instalaciones requeridas? Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que tiene la forma fusiforme, o forma hidrodinámica, o forma de gota de agua. Entonces, esa forma, ¿cierto?, fusiforme, ¿ya?, de gota de agua, entonces le permite cortar la columna de agua, le permite ya realizar, que es otra característica propia de los salmónidos, un constante nadado, un constante, ¿no es cierto?, movimiento, ya sea en el estanque donde lo voy a tener, ya sea en la piscina, ya sea en la balsa, en cualquier condición, ¿no es cierto?, que yo lo ubique, ellos están en constante movimiento, ¿ya? Entonces, hay una otra característica asociada a lo mismo. Si este individuo está en constante movimiento, ¿qué componente químico propio del organismo le va a entregar toda esa energía para poder estar en constante movimiento? Porque ustedes saben lo que significa estar en movimiento, pues él no descansa día y noche, está, ¿ya? Entonces está un gasto energético, ¿no es cierto? Tenemos un gasto energético por parte de por parte de este organismo. Entonces yo ahora lo asocio, ¿ya? Y aquí vamos a dar otra característica que está condicionada por su composición química. ¿Qué componente químico me entrega energía? A los lípidos. Los lípidos, ¿no es cierto? Ya en primera instancia, los lípidos. Entonces, ¿cuál es la característica de estos peces también? ¿Cómo se les define? Son peces grasos o peces azules, como les llaman. ¿Ya? Es un pez graso. Es un pez, ¿no es cierto? La familia es un pez graso y vamos a ver después la composición química, ¿ya? Entonces es un pez graso, es un pez, como le llaman, azul, ¿ya? Corresponde al grupo de la familia de los peces azules, ¿ya? El jurel es un pez azul también. El jurel tiene un gran componente graso, ¿ya? La merluza o la pescada, merluza pescada es un pez ya magro, no es azul, ¿ya? Si ustedes comparan la carne del jurel con la carne de la merluza o la pescada, ¿cuál es la diferencia? ¿No comen nada de eso? ¿Ah? Pero yo digo en color, una es más seca. ¿Cuál es la más seca?
La merluza, ya. Entonces hay un concepto, ¿no es cierto? ¿Ah? Más blanca la merluza. Es más blanca la merluza. Ya en cambio el jurel, ¿de qué tonalidad es? Tiene oscuro, tiene unas carnes, una musculatura negruzca, cafezosa, ¿no es cierto? Bueno, ese es el músculo oscuro, es el músculo que alberga la grasa, ¿ya? Que le da la energía y el movimiento para esa especie, como jurel, sardina, caballo, son especies que también en alta mar están en constante movimiento. Y también entonces sucede en la situación introducida y cultivo la familia de los salmónidos. Entonces, pez graso, pez azul. ¿Ya? Esa es otra característica. Entonces, asociado a lo mismo, aquí tenemos entonces valor nutricional de la familia de los salmónidos. Nosotros dijimos de que la vez pasada que la actividad acuícola era lucrativa, ya nos íbamos a condicionar a producir el manejo controlado a las especies que tenían un alto valor económico, ¿no es cierto? Y obviamente que asociado al alto valor económico también está asociado el alto valor alimenticio que tiene la especie. Entonces, valor alimenticio, ¿no es cierto?, por cada 100 gramos de salmón sin espina. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a, y lo que caracteriza, ¿no es cierto?, el valor nutritivo? Vamos a tener un nivel calórico. Un nivel calórico son 167 kilocalorías. ¿Ya? Si lo comparáramos, por ejemplo, no sé si tienen muy claro las calorías que te entrega una carne de res, un vacuno, entrega más o menos calorías. ¿Ah? No quiero números, ¿ya? Yo tampoco manejo los números de vacuno, pero desde un concepto, ¿no es cierto?, más o menos. A ver, ¿qué diferencia básicamente? Entonces, y aquí vemos también de nueva anatomía, ¿ya qué diferencia el que yo consuma 1 kilo de carne de vacuno y consuma 1 kilo de carne de pescado? ¿Qué diferencia concreta tenemos nosotros? El valor de las proteínas. ¿Ah? El valor de las proteínas. Ya, eso es una situación que no cuantificamos, pero sí es importante, o sea, cada una tiene un nivel proteico determinado, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la saciedad, desde el punto de vista del lleno, desde el punto de vista de la digestibilidad que nosotros sentimos al consumir 1 kilo de carne de vacuno y 1 kilo de carne de pescado. El pescado comiendo menos te llena más. El pescado se digiere más rápido. El pescado te llena más o al revés. Se digiere más rápido. Ya, el proceso digestivo, o sea, a ver, si nos vamos a lo que yo señalo, ya, la sensación de lleno, de sensación que produce la carne de pescado, ¿no es cierto?, dura menos que en el caso de la carne de vacuno, ¿ya? Entonces, y eso está dado claramente por la composición química que vamos a ver acá. Miren, tenemos proteínas, tenemos grasas y cada una de las grasas se subdivide. Grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas y dentro de las poliinsaturadas omega 3, omega 6. ¿Ya? Entonces, esa condición y esa sensación de menor lleno o de menor durabilidad, ¿cierto?, de la satisfacción por consumir un producto de pescado, se da en que los lípidos, ¿cierto?, los lípidos que nos conforman ese 12% de grasa que presentan los productos marinos piscícolas en general, más o menos de entre los 10, 12, eso fluctúa, ¿ya? Está caracterizado fundamentalmente por qué gran grupo. ¿Cuál es el que prima más allí? Dentro de la gran... ¿Se acuerdan más o menos por qué tenemos estas diferencias? ¿Sí? ¿Qué significa de que en esencia ya yo tenga grasa saturada y tenga grasa insaturada?
¿Se acuerdan de eso? El del enlace. Los tipos de enlace, justamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Si hablamos que los lípidos están formados por carbono, hidrógeno, ¿no es cierto? Oxígeno, ¿ya? En el caso de los lípidos, ¿no es cierto? Saturados, ¿ya? Es una gran cadena de carbonos, pero de enlaces simples. Pero los lípidos insaturados, acá tenemos 2, tenemos 1 y ahí tenemos los 4. ¿Ya? Aquí tenemos 2, aquí tenemos 2, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, es una gran cadena de ácidos grasos, entonces, insaturados. ¿Ya? Entonces, el nivel de digestibilidad de un ácido graso insaturado es mucho más rápido que un nivel de una grasa saturada como el sebo o como la grasa que está presente en corderos, en carne de vacuno, etc. ¿No es cierto? Entonces bueno, eso es una explicación. ¿Quedó claro? Quedó una explicación en relación a qué. La sensación de lleno, el trabajo digestivo que yo realizo para, ¿no es cierto?, extraer el valor nutritivo del componente alimenticio pescado, ¿no es cierto?, es mucho más rápido, degrado más rápidamente y por lo tanto la sensación de nueva hambre, ¿no es cierto?, de nuevo apetito la tengo rápido. En cambio, por la condición de sus grasas saturadas, que están insertas con la proteína, me involucra un mayor trabajo digestivo, por lo tanto una mayor sensación de lleno, ya un mayor tiempo de saciedad. Ahora, ¿cuál es buena y cuál es mala? No quiero decir, yo señalo, cada uno elige, ¿ya? Pero aquí vamos a ver las bondades de los peces. Entonces, otra característica, entonces, de la familia de los salmónidos, ya acabamos de señalar, ¿no es cierto?, que es un pez azul, es un pez, ¿no es cierto?, graso, ¿ya? Y se caracteriza porque realmente aquí, ¿no es cierto?, presenta, ¿no es cierto?, un alto componente lipídico, un 12%, y dentro de ese componente lipídico, lo que más prima son las grasas poliinsaturadas. Poliinsaturación significa que tengo más de un doble enlace en la cadena de, ¿no es cierto?, ácidos grasos. Pero, ¿qué es lo otro más importante? ¿Qué es lo que se ha encontrado en la actualidad como bondades dentro del componente lipídico, ¿no es cierto?, de los recursos hidrobiológicos? ¿Ya? No descarto que un jurel también tiene su componente graso y también, ¿no es cierto?, poliinsaturado. ¿Ya? Entonces, en general, esta característica se da en todos los productos piscícolas del tipo graso, ¿no es cierto?, en nuestro medio ambiente. Bien, dentro de los poliinsaturados y dentro del desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, ya hemos logrado detectar que existen ciertos ácidos grasos poliinsaturados que son de gran beneficio para nuestro organismo. Y allí aparecieron los omega 3, ¿no es cierto? Los omega 3. ¿Qué significa estos, los omega 3? Y específicamente los omega 3, los que más conocemos son el EPA y el DHA. Son ácidos grasos poliinsaturados que tienen buenos niveles de insaturación, pero que, ¿no es cierto?, a través de estudios nutricionales se ha visto que tienen una influencia muy importante, ¿no es cierto?, en cuidar nuestro sistema inmunológico, en desarrollar nuestro coeficiente intelectual, en prevenir muchas enfermedades como el Parkinson, ¿no es cierto?, ya fortalecernos. Entonces, se recomienda, ¿no es cierto?, casi obligatoriamente en la actualidad el consumo de este tipo de ácidos que los podemos ahora aislar,
Los omega 3, los omega, ¿no es cierto?, 6, nosotros los podemos aislar, los encapsulamos y se los damos a las personas si es que no quieren consumir productos, ¿no es cierto?, marinos. Entonces, es un requerimiento casi necesario en los periodos, ¿no es cierto?, de gestación, en mujeres, entonces, en periodo de embarazo. Entonces, tenemos entonces este componente que ahora, ¿no es cierto?, lo encontramos y lo adicionamos a huevos, a mantequilla, porque yo creo que han notado, ¿no es cierto?, tenemos huevos con omega, ¿sí o no? Sí. Y ya son más caros porque se supone que están enriquecidos con este tipo de ácido graso. Entonces tenemos mantequillas con omega, ¿no es cierto? Ya, y no sé qué más ahora, por lo menos lo que yo tengo noción. Omega 3, omega 6, omega 6. ¿Cuáles son los omega 6? Bueno, esos son los antiguos ácidos grasos de carácter esencial que nosotros ya vamos a definir. ¿Ya? Entonces, esa es otra característica, ¿cierto?, de estos poliinsaturados, que ahora por esas bondades que nos entregan ya se definen como de carácter esencial. ¿Ya? Entonces, los omega 6 involucran a los que nosotros conocíamos como oleico, linoleico, linolénico, los antiguos, ¿no es cierto?, esenciales, los que siempre pensábamos, ¿no es cierto?, ¿y qué se diferencia un ácido graso esencial de un no esencial? No se puede sintetizar. El organismo lo sintetiza, ¿ya? Y el otro no lo puede Y el otro no lo sintetizar. sintetiza. Entonces, el esencial, el organismo no lo sintetiza y por lo tanto debe ser incorporado en la dieta, ¿ya? Y el no esencial sí lo desarrolla, ¿no es cierto?, lo puede sintetizar nuestro organismo. Bien, entonces, nuestro producto hidrobiológico salmónido, ¿ya?, y su familia tiene un nivel energético que es relativamente bajo, ¿ya? Proteínas 18,4%, buen nivel proteico, ¿ya? Un buen nivel proteico. ¿Y qué es lo fundamental del consumo de proteínas? ¿Qué nos entregan las proteínas? Las proteínas del pescado, ahí tenemos, ¿no es cierto?, la actina, tenemos la inosina, ¿ya?, la musculatura. Entonces, ¿qué nos entregan las proteínas? Porque nosotros tratamos de consumir un alimento y es de alto valor nutritivo que tiene un nivel, ¿no es cierto?, también alto de proteínas. Ya, sobre 10%, ¿no es cierto?, ya es un nivel alto. Entonces, ¿la proteína nos da energía? No. Nos entrega aminoácidos esenciales, los aminoácidos esenciales, ¿no es cierto? El nivel, ¿no es cierto?, proteico de nuestros salmones se puede señalar que es altísimo. Nos entrega todos los aminoácidos esenciales que nosotros requerimos incorporar en nuestra dieta, ¿ya?, y que nos favorecen. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la proteína? ¿Ah? ¿Para qué? Para favorecer el sistema inmune. ¿La proteína nos ayuda? ¿Ya? ¿Qué forma la proteína? La estructura. ¿Ya? Toda nuestra estructura está formada por proteínas. ¿Ya? Nuestro cabello, las escamas de los peces, ¿no es cierto?, la musculatura de los peces está formado por proteínas. Entonces, ya forma estructuras. Y está formada, como decía su compañera, por aminoácidos de carácter esencial. Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales que nosotros requerimos? ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales que nosotros requerimos como consumidores y que esperamos que un alimento nos supla esas carencias? ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Esa es la pregunta segura de la prueba. Señáleme 3 aminoácidos esenciales, 4 aminoácidos esenciales. ¿Ya? Señáleme 3 ácidos grasos esenciales. La lisina. ¿Ya? La lisina. ¿Ah? La lisina, ¿ya? Lisina, ¿ah? La metionina, ¿ya? La histamina, la alalina, el triptófano,
la fenilalanina, ya, se olvidaron todo, no, mínimo, por lo menos yo quiero que manejen 4 aminoácidos esenciales que los tiene los productos marinos. Entonces, en esencia, el nivel proteico también, en general de los recursos hidrobiológicos, es alto. Nos provee de todos los aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos. Como nos provee de los ácidos grasos esenciales tipo omega 3 y omega C, también nos provee de, ¿no es cierto?, de aminoácidos esenciales. Bien, ¿y de qué nos provee también? Aquí tenemos vitaminas y ahí tenemos minerales. Una alta, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Línea, ya, gama de B1, B2, B3, B6, B9, A, D, E, vitaminas, y minerales por el otro lado, calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio, zinc, selenio. Entonces, en esencia, ya el aporte nutritivo, y es por eso que los mercados lo compran, po. Y por eso que nosotros desconocemos un poco la situación entonces de consumo responsable y saludable. El producto hidrobiológico de cultivo salmónido, ¿no es cierto?, en los países subdesarrollados, ¿ya? Está establecido como un alimento saludable, ¿no es cierto?, ¿ya? Que presenta todas las características y bondades de entonces un alimento que nos entrega las proteínas, nos entrega los aminoácidos, por un lado, nos entrega las vitaminas y los minerales y los ácidos grasos requeridos por nuestro organismo. ¿Ya? Vitaminas y minerales, ¿por qué son tan importantes para nosotros? ¿Qué función cumplen? Ya dijimos, ya, los grasas nos entregan energía, las proteínas son estructurales, ¿ya? Y las vitaminas y minerales, ¿qué es lo que hacen? Y los minerales en los huesos. Ya, sistema inmune, en la condición esquelética, ya, y también, y no es menos, ya, minerales y vitaminas son cofactores enzimáticos, ayudan a que se produzcan reacciones de oxidación, ¿no es cierto?, metabólicas, anabólicas, catabólicas de nuestro organismo, y de los peces, para poder entonces, son cofactores de enzimas. Acuérdense que las enzimas hacían todo que las reacciones fueran más aceleradas, de crecimiento, de digestión, de metabolismo, todo, ¿cierto? Entonces, ellos son ahí, a veces no sucede, a veces no es cierto, no ocurre una reacción química y por lo tanto identifica el crecimiento porque hay carencia de vitamina y mineral. ¿Ya? Todo eso tiene el producto, ¿no es cierto?, de la familia de los salmónidos. ¿Y qué dijimos nosotros como acuicultor? Acabo de decir, ellos son carnívoros. ¿Ya? Ellos nos entregan esto al nutrirnos, nosotros como consumidores, ¿no es cierto?, pero también nos obliga a nosotros como acuicultores para poder mantener esta composición química, ¿no es cierto?, adecuada, ¿ya?, que es la que vamos a ofertar en el mercado. Entonces, a nosotros como acuicultores nos obliga a que les tenemos que entregar un alimento de calidad a este individuo para que él forme la estructura que tenga este valor nutritivo. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Ya? Entonces es un manejo importante, o sea, aquí se nos dice lo que debe tener y por lo tanto a nosotros como acuicultores nos obliga a buscar todas las formas, ¿no es cierto?, ya económicamente rentables, etcétera, ya para poder, ¿no es cierto?, producir esta, ¿no es cierto?, esta estructura a nivel de medallones, a nivel de filete, a nivel de pescado entero. ¿Ya? Y también, para acotar lo que se ve en esta imagen, los salmones, ¿no es cierto?, de condición silvestre, nativa, como lo tiene Noruega, ¿ya?, el color anaranjado, salmonado, ¿cómo los tienen?
¿Cómo sostiene este color tan lindo y bonito y apetecible y por el cual el mercado paga y del cual existe una escala que va a ver la escala de Roche, ¿no es cierto?, que va estableciendo precios del producto en función de la coloración. Esta coloración es muy vivaz, ¿ya? Entonces esto tiene un costo y un precio en el mercado. ¿Ya? No, como el bicho en la dieta es que comen como el que le da el color a los flamencos o algo así. ¿Ya? ¿Y cómo No me acuerdo parece? el nombre. Los crustáceos, Ah. los camarones, los langostinos. En una condición, sí, en una condición natural, las especies salmonídeas de Noruega, ¿ya? Por ejemplo, ellos consumen su alimento en alta mar y acceden a crustáceos, ¿no es cierto?, a langostinos, ¿ya? A camarones, para obtener la coloración anaranjada. Pero a nosotros como acuicultores, ¿cierto?, ¿ya? ¿Qué les damos? ¿Qué es lo que vamos a tener también? Que además de darle un alimento que pueda suplir y entregar todas estas características, también le debemos entregar, ¿no es cierto?, lo que denominamos nosotros un pigmento. El acuicultor también se tiene que hacer cargo, si bien de la calidad del alimento, también de la calidad del pigmento. Porque si no le entregamos pigmento a nuestros salmones en cultivo, ellos quedan con su carne blanca. ¿Ya? Entonces, otra situación, ¿no es eso? Ya es la calidad del pigmento, la intensidad del pigmento, ¿no es cierto?, logrado al final del proceso, ¿no es cierto?, de cosecha de esta especie en cultivo. ¿Ya? Entonces, también es un mayor valor, ¿ya?, un valor, ¿no es cierto?, para el producto, entonces, en el momento de transarlo en el mercado. ¿Ya? Pero también, ¿no es cierto?, es un costo. Entonces, desde ahora ya, con esto, ¿no es cierto?, vamos a tener claro de que el ítem alimenticio para el cultivo de las especies hidrobiológicas, ya el ítem alimenticio es el ítem de mayor costo económico del proceso productivo. ¿Ya? ¿Ah? Entonces, ahí está el juego que hacen las empresas. Entonces, para entregando una excelente calidad, a lo mejor podemos abaratar costos. ¿Ya? Profesora, una consulta respecto a la alimentación. En vista que el salmón es carnívoro, ¿cómo sería la forma correcta de alimentar lo otro? Como allá en Noruega se da tema de que alimentan con crustáceos, los crustáceos al tener caparazón tienen calcio. ¿No les producirá eso un exceso de calcio dentro del salmón? Sí, pero te digo, vamos a ver también que dentro del proceso, así como hubo una evolución en el desarrollo de la empresa acuícola mundial y nacional, ¿cierto?, en el proceso de alimentación también ha habido una evolución. Ya te digo, en un comienzo se partió, ya como dijimos, son carnívoros, se partió entregando pescado finamente trozado de calidad, ¿no es cierto?, ya a los salmones. Pero dime, ¿cuál es el gran impacto que provocó esto? ¿Y cuál es la incomodidad por parte de los manejadores de la acuicultura? O sea, imagínate, comprar toneladas de pescado, picarlas finamente y entregarla a los peces. Ellos estaban de felices, pero visualizas qué es lo que estaría pasando. Ya parte del alimento es consumido, pero parte es entregado al medio ambiente. El nivel de contaminación es altísimo. Sí. El manejo es muy complicado. Entonces, hemos pasado de la situación de que fue así en un comienzo, tanto a nivel de nuestro país como a nivel de Noruega. ¿Ya? También, y claro, imagínate más aún, picarle crustáceos, ¿ya?, hacernos cargo de las camarazones, porque se los, claro, si tú se lo entregas entero, ¿no es cierto?, todo ese sedimento se va a depositar en el fondo de la unidad de cultivo. Estás impactando el medio ambiente. Entonces, todo eso que se vivió, que si bien era bueno en un comienzo,
¿no es cierto?, fue totalmente inoperante con el desarrollo y el avance, ¿no es cierto?, y la cantidad de empresas que se empezaron a dedicar a este rubro. Entonces, de esa situación de haberle entregado pescado picado finamente, crustáceos picados, ya nosotros hemos pasado a la situación del pellet. Ya es un alimento, ¿no es cierto?, semiseco, ya que tiene un nivel de humedad hasta un 10% nada más, pero que tiene, y ahí me hago cargo yo como agricultor, tiene el nivel proteico, el nivel lipídico, el nivel vitamínico y el nivel mineral, y en la etapa que corresponde el nivel de pigmento, ¿no es cierto?, que le corresponde a la especie en cultivo. Y con eso, ¿qué logré yo? Impactar menos al medio ambiente, logro efectuar el proceso de alimentación con un manejo menos complicado, ¿no es cierto?, porque entre trasladar sacos de pellet, ¿no es cierto?, a trasladar toneladas de pescado fresco que no se descomponga, ¿no es cierto?, entonces hay mucha diferencia. ¿Ya? Entonces hemos pasado, pero ¿qué nos obliga? Que en este pellet, ¿no es cierto?, que es un cilindro de distintos calibres, en ese pellet yo tengo que incorporar aquí en forma uniforme todo lo que requiere. Este pellet, aparte de la composición, tiene que tener sabor, olor, para que el individuo cuando esté en la columna de agua, en su nado, y vaya a coger el alimento, ya olfatoriamente lo atraiga. ¿Ya? ¿Entiende? Entonces nos obliga a que este pez, entonces, ya, este pellet ya tenga todas esas características, pero sí los tengo compactos. ¿Ya? Este pellet se disgrega, ¿no es cierto?, cuando yo lo estoy entregando en la columna de agua, ya se disgrega paulatinamente, espera que, ¿no es cierto?, el pez lo coja, lo coge y ojalá todos los peces puedan lograr capturar ese alimento en la columna de agua y no llegue aquí, porque aquí ya es alimento perdido y es un impacto al medio ambiente. ¿Ya? Entonces, en esencia, hemos pasado de esa situación. O sea, ahora, ¿qué pasa? En Noruega nosotros tenemos salmones de alta mar. ¿Ya? O sea, tú vas a capturar, así como nosotros capturamos el jurel, la merluza, ¿no es cierto?, en nuestras costas, ya con redes de cerco, con redes de arrastre, así ellos capturan el salmón. Y también tiene salmón de cultivo. ¿Ya? Pero nosotros no tenemos salmón de alta mar, nosotros no hacemos, ¿no es cierto?, circuito abierto de los salmones. Nosotros tenemos circuito cerrado, controlado. ¿Ya? Todo lo tenemos en una unidad que nosotros podemos como agricultor controlar. ¿Ya? Entonces, y eso también nos obliga a que en esa unidad nosotros le tenemos que entregar toda la comodidad y dentro de el ítem más importante, el alimento, entonces en las condiciones que a nosotros como agricultor ya nos satisfaga, ya impacte menos porque ahora la legislación está muy complicada, ya, y le entregue, ¿no es cierto?, y le proporcione el valor nutritivo que nosotros queremos y que el mercado espera. Pero entonces, como en la situación de Noruega, claro, el pez en alta mar, él pesca el crustáceo, se lo come y dejará su mulecita por ahí, pero eso estamos hablando de alta mar, en individuos que se encuentran en el medio prácticamente oceánico, ¿ya? Entonces, pero es diferente cuando tú estás en un ambiente controlado. Entonces, ya pasamos de esa situación, ¿no es cierto?, de alimentación que era, se podría decir, semiviva, ¿ya?, húmeda 100%, a una condición totalmente casi seca, ¿ya?, y pelletizada. Eso es lo que tenemos ahora. Pero nos obliga a que realmente sea tan apetecible, ¿ya?, como un pedazo de trozo de carne viva. ¿Ya? Eso es lo que nos obliga a la lucha alimenticia económica. Bien, entonces tenemos todo eso. Ya. Habíamos visto las otras especies que habían, ¿cómo se llama? Que no quiero, y hago siempre hincapié, ¿no es cierto?, en que no solamente salmones vamos a ver, no solo salmones se nutre la actividad acuícola nacional,
nosotros queremos diversificar especies, queremos, ¿no es cierto?, ya tener muchas especies en cultivo, y es lo que está haciendo nuestro país. ¿Ya? Nuestro país no quiere depender exclusivamente de la familia de los salmónidos como para proyectarse como un país que vende productos acuícolas. No, quiere, ¿no es cierto?, ofertar, y como ahora ya maneja las herramientas, ¿no es cierto?, de la actividad de cultivo, entonces se maneja con el pez, con los pez planos como el turbo, con el cultivo de congrio, con el cultivo de moluscos como ostión del norte, ostra chilena, ostra japonesa, choritos, abalones, algas, erizo, ¿no es cierto?, el erizo rojo. O sea, la actividad acuícola no solamente se centra en los salmónidos, y andamos entonces en búsqueda de nuevas y diversas especies, como también las otras que tenemos acá. Estamos ya en víspera de entregar, entonces, ya para venta comercial, toda el proyecto de cultivo de merluza austral, congrio colorado, pejerrey, róbalo, puye, bacalao de profundidad, corvina. Corvina es la misma corvina que nosotros tenemos en el medio ambiente natural, pero ahora este es de cultivo. Estamos hablando de cultivo. ¿Ya? Halibut, irame, ¿no es cierto?, que son especies, todas también esas son introducidas. Moluscos. Los moluscos, todos los caracoles en general, no sé si ustedes han consumido alguna vez un caracol, han consumido una lapa. Yo creo que muchas veces han consumido ya enmascarado como que es loco, ya, porque una lapa bien producida ya puede pasar por un loco, ya, pero en esencia el mercado europeo consume mucho caracol marino, y ahí tenemos el locate, el tromulco, ¿no es cierto?, las lapas, todas esas son especies entonces bastante apetecibles. Bueno, yo creo que también todos nos hemos habituado ahora a consumir pulpo. Antes ni consumíamos pulpo, ¿ya? Y ahora pulpo, ¿no es cierto?, ya es una especie que tenemos en el medio ambiente natural, pero también en cultivo. ¿Ya? Crustáceos, camarón de río, ¿ya? Camarón de río, ¿ya? En esencia, la parte de crustáceos, ¿no es cierto?, no está tan desarrollada, pero para allá vamos. ¿Ya? Hay dos razones que nos motivan dentro de la actividad acuícola como para avanzar en la parte de crustáceos. Uno, ya, que podría ser un ítem que me entregue, ¿no es cierto?, ya, un componente importante requerido para el alimento de los salmónidos. Acabamos de señalarlo, ¿ya?, por sus pigmentos. Y lo otro es que los camarones en general son muy apetecidos, sobre todo en Francia, en países también europeos, donde ellos, ¿no es cierto?, sus platos gastronómicos utilizan mucho. Y bien, dentro de las algas, ¿no es cierto?, la más importante que nosotros tenemos, bueno, aparte del chacón, el güiro y todas, estas algas que también han repuntado mucho, ¿ya? Tenemos el pelillo, ¿no es cierto?, que también es un producto que no solamente se utiliza como alimento, sino está dentro de la medicina, dentro de la farmacéutica, dentro de la cosmética, está muy también ya utilizado. Bien. Allí está, se los dejo para que ustedes lo vean, ¿no es cierto?, beneficios de la salud, sistema cognitivo, visual de los niños, ya evita la aparición de trombosis, ya, la presión arterial, obviamente, los lípidos insaturados, arrastran la grasa saturada, ya, y por lo tanto evita todos los problemas cardiovasculares que podamos, ¿no es cierto?, experimentar. Entonces, hay muchos beneficios para el consumidor. Bien. Ahora nos vamos a esta imagen, ¿no es cierto? Entonces, estamos claros, no solamente tenemos entonces la actividad acuícola con su foco en especies hidrobiológicas, ¿ya? Pero si quisiéramos en forma global, ¿ya? Y esto yo digo global, no solamente para la actividad de salmones,
¿ya? No solamente para la actividad de los moluscos, y dentro de los moluscos, un tipo de moluscos como chorito, como ostión, ¿ya? Si nosotros quisiéramos separar la actividad de cultivo de los recursos hidrobiológicos controlados por el hombre, ¿no es cierto? Podemos dividir tres grandes grupos. Podemos separar tres grandes, entonces, fases, estadios, ¿no es cierto?, o etapas. Bien, como acuicultor y manejador del ciclo de vida de las especies que yo quiero cultivar, que yo voy a elegir libremente cultivar, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo, como acuicultor, dedicarme a una fase primaria, la primera, ¿ya? Entonces, esa fase primaria, voy a decir, yo como acuicultor voy a manejar ¿no es cierto?, la etapa de piscicultura, ¿ya? O hatchery, como le llaman los gringos, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, pisciculturas o hatchery. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esta primera etapa? Tal como estamos siguiendo el ciclo biológico de la especie, ¿cierto? Los individuos se reproducen, nacen, ¿no es cierto?, y van creciendo. Entonces, justamente en el hatchery, el acuicultor de cualquier especie, ¿ya?, de cualquier especie, se va a hacer cargo de los estadios iniciales del ciclo de vida de, entonces, el organismo que yo quiero cultivar. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a esta imagen, ¿ya?, esta imagen que tiene varias partes de acá, ¿ya?, son, ¿no es cierto?, las etapas del ciclo de vida de un pez, ¿ya?, cualquiera, un pez. Entonces, que lo que tenemos, la condición de ova, la condición de alevín con saco, con una cosita que cuelga, ¿ya? Aquí tenemos una condición de un alevín, ¿no es cierto?, de un individuo pequeño todavía, y luego tenemos un individuo mayor, adulto, que puede ser entre juvenil y va subiendo, ¿no es cierto?, adulto. Estas son las fases de crecimiento de cualquier individuo, ¿ves? ¿Ya? Estas fases de crecimiento van a tener, ¿no es cierto?, sus cambios y van a tener sus nombres propios dependiendo de la especie en general. Pero si nosotros quisiéramos, ¿no es cierto?, ser consecuentes con lo que estamos señalando, que decimos, a ver, en un hatchery es la infraestructura que el hombre ha creado para manejar los estadios iniciales del ciclo de vida de una especie en cultivo. Entonces, en ese hatchery o en esa unidad piscicultura, yo voy a hacer cargo de ovas, me voy a hacer cargo de alevines, me voy a hacer cargo de estadios iniciales, ¿ya?, de la fase que podríamos decir del ciclo de vida de los individuos, que es más vulnerable que cuando estamos pequeños, ¿ya? Somos bebés, somos niños, somos adolescentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después pasamos a juveniles y adultos. Entonces, el hatchery nos quedamos hasta niños, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos. Esas son las primeras etapas. Entonces, ¿qué es lo que aprendió la actividad acuícola? ¿Ya? Aprendió de que si yo bien puedo manejar todo como una sola empresa, se vio de que mejor dividamos por fases. Y eso es lo que estamos viendo en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La primera fase que como acuicultor yo me puedo hacer cargo de cualquier, ¿no es cierto?, especie en cultivo, es del hatchery, donde yo voy a tener estadios juveniles en manejo y en cuidado. ¿Como qué? Como ovas, como alevines o como small. ¿Ya? Entonces, ovas, alevines, peces pequeños, ya small. Pez pequeño también con una característica específica, ¿ya? Que en el caso de los salmones, small se llama cuando el individuo está listo para pasar a la otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa que va a tener cualquier especie en cultivo?
Aquí yo manejo los estadios iniciales. Para tener ovas, ¿qué tengo que manejar aquí? ¿Cómo voy a obtener ovas? ¿Cómo voy a obtener los gametos sexuales de individuos peces? No creo que las ovas salgan así por generación espontánea. ¿Qué necesito manejar aquí yo? Reproductores. Aquí yo debo manejar un padre y una madre maduros sexualmente, a los cuales yo les pueda extraer sus productos sexuales, ¿no es cierto? Lograr una fecundación artificial y generar la nueva población. Entonces, en esencia, aquí en el hatchery tenemos que hacer cargo de eso. ¿Ya? Entonces, estoy manejando los estadios iniciales. Ya voy a generar una nueva población. ¿Ya? Yo controlo acá. Teniendo la población, ¿no es cierto?, ya en un desarrollo determinado, que también lo establezco yo como acuicultor, ¿ya? Yo puedo hacer ¿qué? Si mi proceso o fase productiva termina aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo vender ovas, ¿ya? Y después voy a decir, voy a vender ovas fértiles, no fértiles, fecundadas, no fecundadas, pero yo puedo vender ovas como acuicultor. Yo puedo vender alevines con un peso y una talla y una certificación sanitaria, porque yo soy un acuicultor responsable. Yo puedo vender small, individuos que tienen una característica de crecimiento y de desarrollo. Entonces, miren, o sea, estoy en la primera etapa nomás y puedo hacer millones de cosas. O sea, aquí se me abre el abanico de posibilidades, ¿ya? Y como acuicultor, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer, o sea, porque de partida aquí no está el manejo de los reproductores, pero lo tengo que hacer para obtener las ovas, para poder tener este alevín, para tener este individuo en otra etapa de crecimiento. ¿Ya? Entonces, y eso, como les señalo, a mí me posibilita yo llego aquí nomás. Entonces, hay centros, hay pisciculturas que se dedican a esto. Venden ovas, venden alevines, venden small, ¿ya? Venden, ¿no es cierto?, ya semilla de moluscos pequeña, ¿ya? Para el caso del cultivo de moluscos, ¿ya? Entonces, y llega hasta ahí. Y yo la vendo certificada, saneada, con un historial clínico, ¿ya? La vendo y tiene un precio. Y aquí termina mi actividad. Y yo ahora, nuevo acuicultor, paso a la segunda etapa. Nadie se alimenta, o sea, sí, como ovas, en el caso del esturión, ¿no es cierto?, tenemos el caviar. Y yo me alimento, yo puedo vender ovas, ¿no es cierto?, y se consumen, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Ya? Alevines son muy pequeños para consumírmelo, ya, o sea, no sería muy buen negocio. Y es todavía están en etapa de crecimiento. O sea, las ovas podrían ser un consumo directo, pero es una élite, ¿no es cierto? Una situación muy especial, ¿ya? Entonces, en esencia, aquí todavía falta la otra etapa. Entonces, el acuicultor que quiere efectuar, ¿ya?, la segunda etapa, que son los centros mismos de cultivo, donde yo realizo la etapa más importante para llegar al peso y a la talla que el mercado quiere, entonces le compro los alevines a la etapa anterior y parto engordando esos individuos. Y aquí viene la segunda etapa del proceso productivo. Yo solamente soy un centro que me dedico a ¿qué? A engordar, a hacer crecer mi especie, a hacer crecer mi semilla. Yo solamente me dedico a engordar y finalmente yo lo cosecho. La cosecha es la etapa anterior a la puesta, ¿no es cierto?, en el mercado del producto. Entonces yo cosecho, hago estas dos manejos. Entonces, con los manejos, ya con los problemas que asociados al cultivo, es aquí en esta etapa donde el gasto ítem alimenticio es el más alto, es en esta etapa donde las enfermedades emergentes, ¿no es cierto?, o endémicas se desarrollan, es aquí donde tengo que hacer los principales manejos para que si entré con una población de 1 millón de small o de alevines, coseche 1 millón y no menos, ¿ya? Es aquí donde yo me tengo que vivir para hacer las condiciones más
idóneas y adecuadas. ¿Ya? Y finalmente, el producto que yo coseché, ¿ya? Lo vendo, lo entrego ¿a dónde? Lo entrego a quienes le van a dar un valor agregado, le van a hacer una presentación deseada por el mercado. Plantas de proceso. ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto?, en esta etapa, plantas de proceso, entonces el producto se acondiciona. El mercado, Estados Unidos, quiere el salmón salar entero, eviscerado, congelado, la planta se lo da. ¿Ya? Lo quiere medallones, fileteado, la planta se lo da. Congelado, fresco refrigerado, seco salado, ahumado. O sea, aquí están todas las técnicas de procesamiento que ustedes ven en alimento, ¿no es cierto? Las líneas de proceso. Aquí llegó el recurso y aquí yo lo elaboro y lo presento al mercado y se lo damos. ¿Ya? Entonces, me dedico solamente a elaborar el producto ya cosechado, me dedico solamente a engordar, me dedico a generar la especie que yo quiero crecer. ¿Ya? Entonces, son los 3 estadios. Y eso, en cualquier proceso productivo, de manejo controlado, lo puedo hacer. ¿Bien? ¿Hay un recreo ya? Sí. Ya, bien. Ay, mi brazo.